acusados y tribunal. Como pasó en días anteriores, tenemos prensa que ha sido autorizada por el tribunal previamente. Vamos a continuar entonces con los alegatos de clausura. Estamos escuchando al Ministerio Público. El fiscal tiene la palabra cuando esté en condiciones. Gracias. Muy buenos días, su señoría, y a todas y todos. Su señoría, previo a ingresar a tratar las maniobras del lavado de dinero propiamente tal, me interesa referirme a un punto que se refiere a la situación patrimonial de los imputados y partiendo desde el momento que es relevante para nosotros, que es el momento en que el general Fuentealba asume como comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y a propósito de eso, quiero traer ante ustedes los siguientes temas. Bueno, un primer punto que es importante de dilucidar y descartar es que a propósito del documento 118, que es un documento que fue incorporado con el testigo 1, don Sergio Busto, funcionario de Servicio de Impuestos Internos, este documento en la letra C tiene una mención porque trata de la totalidad de ingresos declarados por los contribuyentes que son los acusados desde el 2005 a la fecha, ¿ya? Y en la letra C se refiere y se pronuncia sobre la denominación de donaciones o herencias y declaraciones de IVA u otro impuesto. Y bueno, de herencia dice que no tiene información, eso está en otro documento, pero sin embargo tiene un punto que es relevante porque ha sido un tema que ha sido tratado y ha sido señalado y como para los efectos de justificar ciertos orígenes. Y este documento, que es del Servicio de Impuestos Internos, dice: sobre donaciones no se encontraron como receptores en ninguna de las declaraciones juradas referidas a ellas y tampoco hay declaraciones de IVA u otro impuesto. Es decir, de acuerdo a la información del Servicio de Impuestos Internos, que es el órgano oficial para todos nosotros, estas personas no recibieron donaciones, no tienen declaraciones de donación. Y ahora volvamos al punto. ¿Cuál es la situación cuando el 9 de marzo del 2010 se asume? Bueno, nuestro ordenamiento jurídico, desde un tiempo a esta parte, y cada vez con mayor exigencia y detalle, ha ido exigiendo que determinadas autoridades, incluso autoridades de nivel local, como por ejemplo los fiscales, tengan que hacer declaraciones de patrimonio e intereses, con mayor razón obviamente una autoridad del nivel nacional como el comandante en jefe del ejército, que además obviamente tiene un presupuesto bastante grande, obviamente de acuerdo a las necesidades de la defensa del país, cuestión que no discutimos, pero que por algo tiene este tipo de declaraciones. Bueno, esta declaración que fue por actualización por nuevo cargo, que es la que se ingresó con el documento 58, que fue remitida por la Contraloría General de la República, es del 8 del 4 del 2010, es decir, justo en el plazo, un día antes que se cumplieran los 30 días que exige la ley por nuevo cargo. Entonces, esta declaración es sumamente importante porque la ley le pide a cualquier funcionario público que establezca a propósito de esta declaración una línea, es decir, esto es lo que yo tenía antes de asumir, para que cuando la persona se vaya, sepamos si esta persona, su patrimonio se incrementó de acuerdo a lo que normalmente se incrementó, bajó, etcétera, como puede pasar a cualquier persona. Y esto es bastante relevante porque evita cuestionamientos sobre conflicto de interés, etcétera. Y el señor Fuentealba, cuando hace esta primera declaración, primero que nada hace una mención que es bastante importante, porque esta declaración contenía un punto que decía, la declaración hacía prácticamente una pregunta, donde dice: ¿se excluyen los bienes del cónyuge mujer casada bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal administrados por ella de conformidad con los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil? Y voluntariamente el señor Fuentealba dice no. Es decir, en sentido, uno debería entender en sentido contrario que todos los bienes que están bajo esa regulación del Código Civil se incluyen. Y volveré más adelante con el desarrollo de estos artículos, hace una mención de cuáles son los bienes que declara. Se declara un departamento de Puerto Velero con una tasación fiscal de 45 millones de fracción, esto con una bodega que tiene una tasación fiscal de 557.000 pesos de fracción. Se detalla, se
declara un sitio de Riazo en Colina con un avalúo de 47 millones de pesos y algo más. Un departamento de los militares sin hipoteca, con un avalúo fiscal de 38 millones de pesos de fracción. Un departamento en Santa María y que el 42 con una garantía hipotecaria que tiene estacionamiento y bodega. No se señala la tasación fiscal en esa declaración. No se declaran vehículos, eso es importante, y se declaran una serie de acciones que tenían, de acuerdo a lo que señalaron acá, un total de acciones y fondos mutuos, total de 78.880.000 pesos y algo más. No se declaran derechos en sociedades, pero sí se declaran, como era la obligación, se declaran que estos departamentos no estaban, no eran, tenían deudas vinculadas. Respecto de Puerto Velero hay una deuda de 2.099 UFs. Respecto del sitio de Colina hay una deuda de 10.700.000 pesos. Respecto de Santa María hay una deuda de 8.500 unidades de fomento y además se declara una deuda de tarjeta de crédito de 17 millones de pesos y algo más. Y después se declara en la cuenta del banco HSBC, $79.000 aproximadamente, y después se declara una cuestión que dice que es bastante amplia. Dice, enajenación de automóvil, bienes muebles de hogar, dinero por recibir para ser depositado en fondo mutuo. No sé qué es esto. Dinero por recibir. ¿Es una deuda, un activo? ¿Se refería a los gastos reservados? No lo sé. 64 millones de pesos de fracción. Y no se declara tenencia de dólares. No se declara tenencia de dólares. Y se declara que la señora Pinochet tiene un automóvil que valía 18 millones de pesos y se declara además acciones estas de CGE que han sido relatadas anteriormente por un valor de 5 millones de pesos. Ya. Y volviendo al tema anterior, y que es relevante para los efectos jurídicos, porque esto es un juicio que se trata de materias jurídicas, por lo tanto las cosas tienen que ser analizadas en ese contexto. Entonces, ¿qué es aquello que dijo el imputado en ese caso que no excluía? Porque como le preguntaron, ¿se excluye? Dijo no, por lo tanto, lo incluye. Entonces vamos al Código Civil. El artículo 150 del Código Civil dice que se refiere a que la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Es decir, el señor Fuente Alba señaló que, que incluía aquellos bienes que tenía la señora Pinochet como consecuencia de su empleo, profesión, oficio o industria, separados de su marido. Ya. Primero que nada. En segundo lugar, el artículo 166, que dice el Código Civil respecto al 166, dice, si a la mujer casada se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado con la condición precisa que las cosas donadas, heredadas o legadas no tengan la administración del marido y si dicha donación, herencia o legado fuera aceptada por la mujer. Ya, es decir, se incluían eventualmente donaciones, no aparecen. Y el 167 dice que se refiere a las capitulaciones matrimoniales respecto a administración separada. Es decir, respecto a los bienes por profesión separada, por capitulaciones matrimoniales y por recepción por donaciones, estos supuestamente, o por dichos del propio imputado, firmados por este, se incluían. Hay que señalar además que cuando una persona en ese momento, ahora se hace a través de un portal, pero en ese momento tenía que firmar y decía, declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es expresión fiel de veracidad. Dice, declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes y declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar cada 4 años al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio y al cesar por cualquier causa en el cargo. Es decir, esto no es banal que una persona haga una declaración de esta naturaleza, por el contrario, la persona jura que dice la verdad, jura que no omite bienes y jura que lo que está ahí es efectivamente lo que corresponde. ¿Ya? Posteriormente esta declaración se va haciendo sucesivamente. Voy a referirme a las más importantes. El año 2011 se hace una declaración a propósito de la actualización anual. Se señala esta misma fórmula de que se incluyen los bienes del 150, 166 y 167 del Código Civil. No hay vehículo, se declara una cuenta corriente en dólares de $9.175, se declaran acciones, la señora Pinochora declara un auto, el patente de HJH52, se declaran algunas acciones de CGE, más o menos. Después se hace una segunda
actualización en julio del 2011 y básicamente se hace la misma mención anterior. Cabe señalar que esta mención que refiere a los artículos del Código Civil se hace siempre de la misma manera desde la primera hasta la última declaración del general Fuente Alba. Se declaran acciones, etc. El año 2012 se sigue lo mismo, se declaran propiedades, se declaran acciones, no se declaran sociedades, se mantiene la cuenta en el Banco de Chile, no se declaran otros activos y no se declaran otros ingresos. Ya ahora se declara así el mismo auto que este el Volkswagen, el Touareg, que es el JH52. Pero ahora no solamente hay acciones, las 1.372 acciones de la señora Pinochet del CG Chile por 5 millones, sino que hay acciones de Cencosud por 1.061.000, SQMB por 3.340.000, Sonda por 770.000, Banco de Chile por 1.331.000. Entonces uno cabe preguntarse, si la señora Pinochet no tuvo ingreso en ese periodo, al menos declarado, ¿cómo compró estas acciones? Descartando obviamente que el dinero aparece solo. Nuevamente se incluyó la mención que esto, a la declaración bajo juramento, etcétera, todo lo que el funcionario público se obliga. Después hay una actualización de mediados del año 2012 y lo que después tenemos es una declaración del 2 de enero del 14, se hace la misma mención, no se excluyen los bienes de la señora Pinochet, no se declaran cuentas y ahora aparece un departamento. Es decir, tenemos que una persona que desde el 2010 hasta el 2013 no tuvo ingresos declarados, ahora tiene un departamento. Y tiene un departamento en Avenida Kennedy 5947, departamento 2304, estoy leyendo la declaración, y que es un departamento que tiene en plena propiedad, etc. Tiene un departamento. Sabemos además que este departamento no es porque haya habido una actitud de ahorro así apasionada, sino por el contrario, porque hay un nivel de gastos que ha sido establecido a través de los documentos que han sido presentados. Sabemos además, para los efectos de descartar otras fuentes de ingreso, que en el documento 219 del Servicio de Impuestos Internos se señala que ni el señor Fuente Alba ni la señora Pinochet recibieron herencias en el periodo 2009 y 2015. Y es relevante este documento porque el documento dice que no hicieron ni declaración ni pagaron los impuestos a la herencia. Es decir, las personas cuando reciben una herencia pueden o pagar impuestos, de acuerdo a lo que establece la ley, pero también eventualmente, si es que no pagan impuestos, tienen que declarar esa herencia para los efectos de no declarar impuestos. Bueno, estas personas ni recibieron herencia ni tuvieron que pagar impuestos por la herencia. Es decir, descartamos la fuente de ingresos de esa naturaleza. Por lo tanto, obviamente, su señoría, aquí hay una situación patrimonial que no tiene ninguna justificación. Hay ingresos de arriendo, pero los ingresos de arriendo no provienen solos, si los arriendos se generan porque una persona compra un bien. Es cierto que este bien le puede haber proporcionado a la imputada un arriendo, pero el arriendo requiere una condición previa, que es tener la capacidad de comprar un bien. Y eso es lo que en este momento nosotros cuestionamos, que aparece sin justificación alguna. Su señoría, y a propósito de esto mismo, hay un tema que ha sido largamente señalado por parte básicamente del señor Fuente Alba y después por el señor del Valle, que esta fuente de ingreso que era los ingresos percibidos por arrendamiento de bienes inmuebles, ¿ya? Obviamente, el arrendamiento de bienes inmuebles son contratos de objeto lícito, no están prohibidos. La Fiscalía no fue tan lejos como para considerar que aún esos dineros, que alguien podría considerar que provienen indirectamente del delito de lavado de dinero, también eran de objeto ilícito. No, porque nuevamente, y disculpe que repita lo mismo, nuevamente se utilizó un criterio conservador, es decir, de alguna forma la Fiscalía tomó una decisión de política criminal de efecto de cortar ahí el vínculo, porque nos pareció que a propósito de la mezcla podía ser un poco más complejo la determinación del lavado en esos casos. Por lo tanto, además hay que considerar que los dineros pagados por arriendo son dineros que en una abrumadora mayoría son dineros que ingresaron a la cuenta por transferencia, salvo algunos como que pagó la señora Paulina Novoa o el señor Leopoldo o Leonardo Pará, no recuerdo
el nombre de pila y estos ingresos fueron descartados por la Fiscalía, de hecho no aparecen dentro de los puntos de los depósitos en efectivo, que son los únicos que aparecen como tales. De hecho, el testigo del señor Álvarez se refirió a este tema y que se refería a que él consideraba que los arriendos eran ingresos legales y como tales estaban ingresados en la cuenta corriente. Ahora, su señoría, ya yéndonos a lo que la acusación denomina como número romano, conductas de lavado, la Fiscalía hace una afirmación, dice que el imputada, con pleno conocimiento que los dineros señalados anteriormente provenían de la comisión de delito de malversación de caudales públicos, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero de forma reiterada. La Fiscalía considera que aquí hay un delito reiterado de lavado de activos. Este no es un delito continuado ni un solo delito en nuestra consideración. Entre los años 2010 al 2016, con el objeto de ocultar, disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esa forma, colocación, la ganancia ilícita en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa como indirectamente del delito base, ya a propósito de la transformación a lo que nos referimos el día de ayer. Y asimismo poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describirán provenientes directo o indirectamente del delito base con ánimo de lucro. Esto a propósito de la formulación del artículo 27, letra B de la ley 19.913. Bueno, a propósito de esto, de cómo se lava el dinero, la verdad es que en este caso se dan las condiciones que en general se dan para los delitos de lavado de dinero. De hecho, por ejemplo, en un estudio que se hizo por la Unidad de Análisis Financiero con la Unidad de Lavado de Dinero del Ministerio Público, que es un estudio que se denomina Noveno Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, donde se analizan las sentencias condenatorias de los tribunales, básicamente juicio oral o juzgados de garantía desde el 2007 al 2022, se establecen que los rubros donde más son afectados o vulnerados por el lavado de activos son el 79,5% son los notarios, el 53% son las automotoras, el 53% son los conservadores de bienes raíces, el 51% son los bancos. Es decir, 4 rubros que en este caso forman parte de la mecánica de las operaciones de lavado de activos en este caso. Por lo tanto, tenemos un caso que nos aparta de lo normal que ocurre en estos casos. Y si vamos a la modalidad de sentencias condenatorias, tenemos que la malversación de caudales públicos ocupa el segundo lugar a nivel de el delito base. Es decir, después del tráfico de droga, entre el 2007 al 2022, que hubo 149 sentencias y 270 condenados, el delito de malversación de caudales públicos es el que ocupa el segundo lugar con 27 condenas. ¿Y por qué le digo esto que pareciera un dato meramente anecdótico? Porque el delito de malversación de caudales públicos, como es un delito que genera un dinero que viene de una fuente lícita, disculpe, una fuente lícita original, facilita que estos dineros puedan ser incorporados en el sistema formal a propósito de su utilización. Y más aún en este caso, que además se funden 2 características que son bastante particulares, es decir, dineros de origen lícito, presupuesto de la nación, pero que además son dinero en efectivo, es decir, comparten además las características del tráfico de drogas a propósito de la generación que se conoce habitualmente como dinero en efectivo. Entonces, el delito que nos trata en este caso, que es el artículo 27, tiene básicamente 2 verbos rectores. Respecto de estos verbos rectores, hay un recurso de inaplicabilidad que es uno de los pocos fallos de tribunales superiores de justicia que se pronuncian al respecto sobre el delito de lavado de activos, que es el fallo 3630-2017 del Tribunal Constitucional, que se pronuncia a propósito de que es un delito de lavado de activos que se sancionó por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar a propósito de un delito de estafa, ¿ya? Entonces ahí se grimió por parte de las defensas, se pretendió sostener la inaplicabilidad, que era una ley penal en blanco, etc. Y el Tribunal Constitucional, en el considerando séptimo, dice que la voz ocultar entra en la comprensión ordinaria de toda persona en cuanto significa esconder una cosa a un tercero. Lo mismo ocurre con la expresión disimular, que dice implica esconder o disfrazar algo con el propósito de encubrir la veracidad de este caso, el origen de determinados bienes, ¿ya? Por su parte, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, la voz ocultar dice que es esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Y la voz disimular dice ocultar o encubrir con astucia lo que se piensa o siente. ¿Y cuáles son los sinónimos?
enmascarar, disfrazar, camuflar, encubrir, fingir, simular, esconder, desfigurar, ocultar o revestir. ¿Ya? Y a propósito de esto mismo, cuando declaró don Cristian Álvarez, que es un perito que nos contó su larga experiencia en el tema de lavado activo, en el audio número 1, él nos explica cómo empieza a abordar este caso. Entonces, él nos dice que en minuto 17:55 en adelante, dice que para no olvidar que en materia de lavado de activos tengo que buscar una hipótesis de qué forma hay alguna conducta que esté orientada a poder disimular, ocultar o simular o darle alguna apariencia de legalidad a fondos ilícitos. Dijo, entonces, esto eran muchas señales de alerta que tenía que profundizar porque de acuerdo a la definición de señal de alerta son indicios que uno va detectando y para después posteriormente profundizar en cada uno de ellos en cuanto a su conjunto hacia la naturaleza de la operación. Y a propósito de esto mismo, y es relevante, que le quiero citar básicamente una sentencia que es del Tribunal Supremo Español, que lleva muchos años más pronunciando sobre el delito de lavado de dinero. Hay que recordar que si bien el delito de lavado parte del año 1920, en Chile el delito de lavado de dinero solamente existe desde la ley 19.366 y tiene un carácter amplio desde el año 2009, es decir, tenemos bastante poca experiencia en el delito de lavado activo. Esta sentencia del Tribunal Supremo Español, que es la 292-2017, que es del 26 de abril de ese año, y esto es relevante para los efectos de cómo se debe comprender el delito, dice este tribunal, el tribunal declara que la condena por el delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva. Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal, pero esta actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente. El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha, exige como cualquier otro prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los cuales se encuentra el origen criminal, y no meramente ilícito, ilegal o antijurídico de los bienes. El delito de blanqueo de capitales no goza de un régimen probatorio relajado, ni legal, ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto, fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas del delito, conociendo su origen o a lo menos representándoselo y mostrando indiferencia frente a ello, de lo eventual, puede abrirse paso a una condena por delito de blanqueo de capitales. Ahora bien, este punto de partida no puede formarse hasta el punto de exigir una prueba no ya del origen delictivo, sino de los datos concretos y específicos de los delitos previos, cómo, cuándo, dónde y quién. ¿Ya? Les quiero señalar lo anterior porque a diferencia de esta sentencia que exige un estándar más bajo para el efecto del delito previo, en este caso tenemos el cómo, cuándo, dónde y quién básicamente se extrajo el dinero. Entonces, la acusación está estructurada, como ustedes han podido ver, a propósito de las formas de lavado. Y la primera forma de lavado es que la Fiscalía plantea que la tenencia de diversas cuentas y productos bancarios no es un hecho neutral, no es un hecho que surge espontáneamente a propósito de las ofertas de los bancos, como lo reiteró mucho el señor del Valle, etcétera. No, esto tiene que ver, y lo iremos demostrando a propósito del desarrollo de los diversos puntos, con que esto tiene un objeto para los efectos de facilitar la colocación de los bienes producto del lavado activo. Entonces, la cantidad de cuentas simultáneas permite que los dineros se transfieran, se depositen y básicamente, ¿cuál es el objeto de esto? Burlar los controles de lavado de dinero de la época. Es decir, mientras más cuentas dispone la persona, más posibilidades tiene de, cuando va día por medio, cada 3 días al banco, decidir un día deposito en una, un día deposito en otra, un día deposito en la siguiente, porque como los bancos no tienen información integrada en línea de todos ellos, el Banco de Chile no sabe si este señor el mismo día hizo un depósito en el banco de crédito, banco de security, etc. ¿Ya? Y a propósito de esto, las señales de alerta del 2010, las señales de alerta que emite la UAF, que se van renovando cada cierto tiempo, pero para los efectos de ser justo en esto y ser preciso, no hemos ido a las señales de alerta del 2010, ¿ya? Que están disponibles todas en la página web de la Unidad de Análisis Financiero.
y establece varias que son atingentes y que calzan con esto. Por ejemplo, 3.4, cliente con transacciones en divisa por monto exactamente bajo el umbral de registro. Recordemos los cheques. Apertura simultánea de varias cuentas corrientes, ya sean una o varias entidades bancarias con transferencias de altos montos de dinero. Cliente especialmente preocupado por los controles y supervisiones que deban someterse a sus inversiones y transacciones. Existencia de varias cuentas corrientes de moneda nacional y extranjera sin que exista una razón de negocio que lo justifique. Y esto tiene que ver con que sin la cantidad de cuentas no se hubiesen podido desarrollar los movimientos que se desarrollaron y que vamos a tratar a propósito del capítulo 2 y 3 de las maniobras de lavado activo. Y a propósito de esto, don Cristian Álvarez, al cual vamos a citar repetidas ocasiones en lo que nos queda de alegato, en el minuto 10:18, en adelante de su primer día de declaración, entiendo que esto es parte de lo que de su exposición del peritaje, dice que él encontró una carpeta que tenía mucha información bancaria, mucha información, más de la que él tenía, y dice que a principio, dice, me comienza primero a llamar la atención si utilizo algún término de la prevención de la materia de lavado activo, comienzo a bajar las primeras señales de alerta que me empiezan a surgir, que tienen que ver con la gran cantidad de cuentas bancarias que estaban asociadas específicamente al señor Fuentealba y también a su cónyuge. ¿Y por qué le llama la atención? Dice, porque para mí, desde todo el tiempo que he trabajado, no es normal que una persona maneje 8 cuentas bancarias y haya movimiento en todas ellas. Por lo tanto, eso para mí ya era una señal de alerta, considerando además que el señor Fuentealba era un PEP, una persona políticamente expuesta. Por lo tanto, son personas que son sujetos de control más específico entre el organismo de control, precisamente los bancos y las empresas de inversiones. ¿Ya? Es decir, y dice también, teníamos 8 cuentas bancarias que yo pude identificar del Banco de Chile, teníamos la cuenta ahí personal y él ahí la explica. Después dice, minutos 22, 38 en adelante, dice, tenía un pool de cuentas que para mí y todas tenían movimiento. Y dice que si bien algunas tenían mayor movimiento, otras tenían movimiento, y cuál es la particularidad que tenían estas cuentas, y la característica común era que todas recibieron abono en depósitos en efectivo. Entonces él dice que ahí obviamente comienza a señalar una otra señal de alerta. Y también lo que es particularmente importante, porque dice relación con la modalidad de este lavado, él dice en el minuto 23:14 que esto se ejercía a través del fraccionamiento y se refiere a pequeñas cantidades constantemente, monto que no supera los umbrales, que son sujetos de control y alerta a las instituciones en las cuales éstas están al tanto. Es decir, estos depósitos están hechos de tal manera que cuando se hacen los cruces de reportabilidad de estas instituciones financieras, estos depósitos obviamente no aparecen. ¿Ya? Y el señor Álvarez nos explica también en el audio 4, volvimos sobre este punto posteriormente a propósito de consultas de la Fiscalía, qué son estas señales de alerta, es decir, por qué tienen alguna importancia las señales de alerta. Dice que las señales de alerta dicen relación con la unidad de análisis financiero, dice que están a propósito de lo que están en GAFI y GAFILAT, este concepto que el señor del Valle nunca supo de qué se trataba, que son organismos internacionales que están dedicados a generar recomendaciones respecto del lavado de dinero. El señor Álvarez dijo que uno ingresa a la unidad de análisis financiero y puede ver este tipo de términos. Y para los efectos de situar justamente esto, él dice que es solamente un indicador que llama la atención y que necesita ser profundizado para poder determinar si dentro del contexto en el cual se está hablando pudiese constituir algún tipo de operación sospechosa ligada o vinculada a los activos. Es decir, las señales de alerta son, como dice la palabra, una señal de alerta, es decir, la que emiten un aviso para que la persona vaya a profundizar. Ya. Es decir, su señoría, para terminar este primer punto, lo que nosotros planteamos en este caso es que sin tantas cuentas no hay capítulo 2. ¿Ya? Es decir, sin tantas cuentas y tarjetas no hay ni tantos depósitos en efectivo, ni tantos pagos de tarjetas de crédito en efectivo, porque obviamente los controles de las instituciones, que son controles que están establecidos además en la ley 19.913 y en la norma reglamentaria que por ley puede emitir la unidad de análisis financiero, hubiesen aparecido, hubiesen saltado y probablemente algunas de estas conductas no hubiesen podido repetirse de la forma que se repitieron sucesivamente en los años en materia de la acusación. Ahora, respecto a la conducta 2, que está ya, vamos a entrar en un punto que es bastante más detallado, que en definitiva es parte del núcleo esencial de las conductas de lavado activo, que es en relación con esta fase de colocación. En el 2.1 está depósito en efectivo y otro movimiento de lavado activo en cuenta de los imputados, ¿ya?
Básicamente, lo que se ve acá es lo que se denomina como el pitufeo fraccionamiento, ¿ya? Si bien el pitufeo suena un poco feo, pero efectivamente proviene de estos pequeños individuos azules que estaban en una serie animada que existía hace muchos años, ¿ya? Y efectivamente proviene de lo anterior. Y los delitos que están reiterados, que están en el punto 2, 3 de la acusación, se refieren a lo que se denomina como la tipología de lavado activo, fraccionamiento, pitufeo. Ya, esta expresión está recogida en la guía de señales de alerta indiciaria de lavado activo, blanqueo de activos para el sistema financiero, que está incluida, que fue emitida por el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que es del año 2020, y señala que básicamente que se trata de depósito de montos pequeños de dinero en efectivo en muchas cuentas, los que sumados se transforman en sumas considerables, y también se define como tipología de lavado de activos que consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se ha denominado, es un tema también que recoge la jurisprudencia, que más adelante me referiré. En las señales de alerta del 2010 también se recogía este punto. Dice depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un cliente que por su actividad regularmente no debería trabajar con efectivo, sino que mayoritariamente con cheques o instrumentos financieros. A propósito de esto, de esta fase que es esencial, que es la fase de colocación, les quiero citar un fallo que es bastante interesante, que es de este mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que es en la causa 253 del 2011, que es el caso denominado La Playa, que además es un caso que es importante porque además tuvo una ratificación posterior de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Este fallo dice que, y se refiere precisamente a este tema. Dice, desde el punto de vista bancario, el momento clave del lavado de activos lo constituye la colocación, es decir, el ingreso en una entidad financiera de los dineros provenientes del delito que corresponda. Este es el momento del inicio de la operación de blanqueo y la mayoría de los controles que contempla la legislación se dirigen a esta etapa con el fin de detectar el lavado. En las otras etapas, la pesquisa del blanqueo se torna más difícil porque los bienes de origen ilícito ya han adquirido apariencia de legitimidad dentro del sistema financiero. Y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito de esto, se pronunció en un recurso de nulidad que lo rechazó, pero en su considerando octavo dijo que el considerando noveno de la sentencia recurrida, luego de expresar que el delito de lavado de activos consiste en un proceso mediante el cual se pretende ocultar o disimular la existencia, fuente o uso de bienes o fondos producto de actividades ilegales con el único objeto de hacerlos aparecer como legítimos, es decir, mediante estas conductas los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Explica también las etapas que el dinero en el proceso de blanqueo suele seguir con independencia de la complejidad de la operación de que se trate, siendo esta colocación la que consiste en deshacerse materialmente de las importantes sumas de dinero en efectivo que genera la actividad ilícita, enmascaramiento o estratificación que persigue desligar los dineros ilícitos de su origen, generando para ello un complejo sistema de amontonamiento de transacciones financieras destinadas a borrar la huella de tales ilícitos. Ya. A propósito de eso mismo, y quiero volver a esta sentencia, porque esta sentencia en el considerando noveno, en la última parte considerando noveno, no la voy a leer completo, pero me interesa la última parte, dice, y esto es relevante para los efectos que ya en esta etapa que es la etapa número, que es el capítulo número 2, esto ya es lavado de dinero, es decir, si usted lo desligara y la acusación de la fiscalía fuera solo por esto es sancionable. ¿Qué es lo que dice este fallo? Dice, por lo mismo el legislador adelantó la punibilidad de la conducta al sancionar las acciones más elementales y básicas dentro del proceso de lavado, como es la etapa de colocación, mediante la cual el sujeto se desliga del dinero obtenido ilícitamente, introduciéndolo en un establecimiento financiero como una casa de cambio. Si la ley para sancionar se limitara a esperar que el proceso de lavado se completara en su totalidad, la mera acción de colocación quedaría impune, dado que en general el delito de lavado produce en el extranjero los resultados que le son propios. ¿Ya? Lo cual es bastante importante porque el lavado de dinero como acción de ocultar, enmascarar, disimular, etcétera,
ya se consuma por la simple actividad de colocar fraccionadamente los dineros en el sistema económico bancario. Es decir, en esta etapa, si uno sacara la cuenta a propósito de los números que señalamos el primer día, ya solo en los pagos, en los depósitos en efectivos y los pagos de la tarjeta de crédito, tenemos 635 delitos reiterados de lavado de activos en nuestro concepto, porque cada delito implica un dolo de ir con ese dinero fraccionado, una voluntad de ir con ese dinero fraccionado para el efecto de ingresar en el sistema financiero. Cada uno de estos casos afecta el orden público económico. Y ahora volviendo a la prueba del caso. ¿Qué sabemos respecto de esta forma de lavado de activos? Bueno, don Rodolfo Hidalgo, el señor que se desempeñaba como oficial de órdenes, nos señaló que él mantenía una comunicación diaria con el comandante en jefe. Nos dijo que se presentaba cada mañana, preguntaba por la actividad específica. Si no veía al comandante en jefe, dijo que le dejaban instrucciones en el escritorio. Eran instrucciones para comprar algo específico o ir al banco. ¿Ya? Dice que en minuto 13:58 dijo que debe ir al banco, en alguna oportunidad debe ir al banco a hacer depósito para su señora o para él. Dice que los dineros los dejaba indicando en papel amarillo, indicando el banco, número de cuenta o tarjeta, y estos depósitos podía hacerlo él, Rodolfo Hidalgo, o los podía hacer también su oficial Vera. Cabe señalar, su señoría, que a propósito de la pertenencia del comandante de estas personas, el suboficial Vera y don Rodolfo Hidalgo, el documento 60J, que fue presentado por la Fiscalía, hay una relación de funcionario de la Comandancia en Jefe del Ejército en el periodo de mando marzo 2014 a marzo del 2010 a marzo del 2014, con el general de Ejército Juan Miguel Fuente Alba, y ahí, entre otros, está el coronel, el teniente coronel, ya en esa época, que era el oficial de órdenes, el señor Rodolfo Hidalgo Fariña. ¿Ya? Y hay otro documento que se me pierde en estos momentos que hice relación con el suboficial Vera, que es el documento 173, documento 73, la hoja número 5, dice, que en realidad este es más preciso, dice, personal que se desempeñaba en la casa administrativa del comandante en jefe el año 2010, y sale uno, el mayor Rodolfo Hidalgo Fariña, que era el grado que tenía en esa época, y el segundo era el jefe de la plana mayor, que es su oficial mayor, Vera Figueroa Mauricio Joaquín. Es decir, está acreditado documentalmente cuál es la posición que tenían estas personas dentro de esas funciones que cumplían. Ya, el señor Hidalgo dice además que él seguía instrucciones verbales, pero para los depósitos eran instrucciones escritas, ¿ya? Y señala además que no recuerda haber cobrado cheques. Y en el audio 1, el minuto 15:07, y esto a propósito que alguien podría preguntarse por qué la Fiscalía no consideró que en estos casos estas personas, que si bien materialmente podían haber ejercido una conducta, un hecho típico, la Fiscalía no cree que esta conducta estaba enmarcada dentro de lo que era una conducta ilícita, porque actuaban básicamente a propósito de las órdenes que le ejercía el mando. Y él dice que no tenía conocimiento del origen de los recursos, no podría haber preguntado, y aquí recuerdo lo que también dijo el coronel Cortés en su oportunidad, por ser el ejército una institución jerarquizada o disciplinada, no podía objetar las órdenes del comandante en jefe del ejército. Y posteriormente el señor Hidalgo dice que, minuto 29:20, dice que él rendía cuenta de estos depósitos en efectivo directamente al comandante en jefe del ejército, y los papeles se destruían a los días por instrucciones del jefe del Departamento de Finanzas. Después agregó otros datos respecto a las comidas que se hacían en la casa. Incluso dice que cuando habían comido más de 20 personas había un suplemento adicional a los 10 millones de pesos. Que él después insiste a propósito de una pregunta de su señoría, qué es lo que incluía este encargo, y él dice que solo incluía el número de tarjeta, monto banco, cuenta del banco y la instrucción de dejar comprobante en el escritorio. Él dice que estos comprobantes los llenaba él o su oficial Vera, él ponía el número de cuenta, tarjeta, etcétera.
¿ya? Y él dice que más o menos lo hacía estos depósitos 2 veces a la semana y había tiempos que se hacían más o había tiempos que se hacían menos, ¿ya? Es decir, aquí lo que nos queda bastante claro es que si uno revisa los montos que deposita el señor Hidalgo, Fariña, y esto tiene que ver con un indicio a propósito de la conducta de lavado de activos, que siempre son montos bajos los umbrales de reporte. Es decir, esto se trata de que esto no generen alertas a propósito de lo que le mencioné en la capítulo número 1. Bueno, a propósito de esto mismo, hay una sentencia del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, eh, que es la causa 14.00.383.141-9, que dice que la constitución de sociedad y compra de vehículo por parte de aquella se estima como suficiente para la determinación del ocultamiento que requiere el tipo penal, ya que por la forma en que se realizaban estas operaciones se impedía con ello la denuncia y fiscalización de las instituciones pertinentes, quienes no pudieron por ello cumplir con su obligación, descubriéndose azarosamente estos actos y por ende la comisión de lavado de activos. Es decir, lo que fluye de esta sentencia es que las conductas que tienen que ver con impedir que los sujetos obligados del artículo de la ley 19.913 puedan reportar a una persona, obviamente que son conductas que tienen que ver con el ocultamiento del origen de los bienes. Ahora, su señoría, para ir a las cuentas específicas, a la primera cuenta que me quiero referir es la cuenta del banco HSBC y primero les voy a decir que los movimientos de la cuenta del banco HSBC están en el documento 122. El primer movimiento está en la página 149 del documento 122. El segundo está en la página 162. El tercer movimiento está en la página 174. El cuarto movimiento está en la misma página 174. El quinto movimiento en la página 186. Y por último, el otro movimiento está en la página 196. Ya, se lo repito: 149, 162, 174, 174, 186 y 196. Ya. Si uno revisa esta cuenta del banco HSBC, lo primero que podría decir es que, ¿por qué si hay más depósitos en efectivo, la Fiscalía solamente consideró estos depósitos en efectivo para los efectos de cuestionarlo? Básicamente porque estos eran los depósitos en efectivo que coincidían con la permanencia del general Fuente Alba en Estados Unidos. Es decir, la Fiscalía consideró que en estos casos había una circunstancia adicional de tener la seguridad que esta persona estaba en disposición física de realizar los depósitos en Estados Unidos. Nuevamente, además, para los efectos de seguir este criterio conservador del que tantas veces hemos hablado. Entonces, aquí se ha pretendido justificar estos depósitos señalando que eran viáticos, exceso de equipaje. Sabemos cuál era el origen del doble exceso de equipaje, de este viático que no tenía justificación en lo que es la jurisprudencia administrativa. Entonces, lo que cabe preguntarse acá es qué razón de negocios tenía realizar estos depósitos en efectivo en Estados Unidos, ¿ya? Sabemos, y lo dice el documento 123 de la prueba de la Fiscalía, que desde el 4 de febrero del 2011, que don Juan Miguel Fuentealba tenía una cuenta en dólares en el Banco de Chile, ¿ya? Sabemos, y aquí quiero citar un párrafo que leyó el señor del Valle en su informe, y dice en uno de sus informes, dice: tal como estaba previsto, el señor Juan Miguel Fuentealba Poblete inició en julio del 2011, un proceso gradual y sistemático de transferir todos los ahorros que había acumulado en el banco HSBC hacia su cuenta corriente moneda extranjera del Banco de Chile. Situación que se prolongó hasta octubre del 2013, mes en que la cuenta en Estados Unidos estaba cerrada. Entonces, el perito presentado por la defensa nos dice: miren, este señor desde el 2011 tiene un proceso de traerse el dinero a Chile. Entonces, ¿qué razonabilidad económica tiene que desde julio del 2011 en adelante hayan dineros como que mientras se quería todo traer, pero habían otras cosas que iban? Entonces, y uno puede ver, por ejemplo, lo siguiente, que es lo que no cuadra. Por ejemplo, el primer depósito del 4 del
de julio del 2011 y tenemos que el 11 de julio del 2011 hay cheques por $9.000, luego hay el 2 de septiembre del 2011 hay un cheque por $9.850. Los cheques que estoy citando son cheques de dinero que venían hacia Chile, hacia la cuenta del Banco de Chile. El 5 de septiembre del 2011 hay otro cheque por $9.950, todos los cheques bajo $10.000. Pero lo que no tiene sentido que, sin perjuicio que había un cheque de 9.950 que venía el 5 de septiembre del 2011, el 9 de septiembre del 2011 hay un depósito de $400. Es decir, mientras de una forma regresa el dinero, o viene el dinero, en otra forma estamos inyectando dinero, ¿ya? Y era además dinero que supuestamente venía de viático. Entonces, ¿qué sentido tenía darse este rodeo por Estados Unidos para traer el dinero a Chile? Y hay otra cifra, hay otra cuestión que la verdad es que no tiene ningún sentido. El 10 de mayo del 2012 se presenta un cheque, que es el cheque 206 por $4.000. Es decir, se traen $4.000 del Banco HSBC a Chile. Pero el 11 de mayo del 2012, es decir, un día después, se depositan $1.240 en Estados Unidos. Es decir, este proceso gradual que señaló el señor del Valle, la verdad es que era un proceso gradual que tenía idas y vueltas. O sea, no tiene ninguna razón de negocio. De hecho, el 16 de diciembre, el 16 del 5 del 12, hay otro depósito por 2029. Es decir, el 10 de mayo traemos 4.000, pero en la semana posterior enviamos 3.000, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Esta situación se sigue manteniendo. De hecho, hay cheques. Y aquí, para este listado de cheques, lo extracté de una labor que hizo el señor del Valle, no lo hice yo, para ser justo. Hay cheque el 26 del 6 del 12, 18 del 7 del 12, 20 del 7 del 12, 7 del 8 del 12, 8 del 8 del 12, 16 del 8 del 12, 9 del 10 del 12, 23 del 10 del 12, 29 del 10 del 12, todos cheques con dinero que venía hacia Chile. Hay un cheque del 31 del 10 del 12, pero el 9 del 11 del 12 hay un depósito en la cuenta. Es decir, mientras por un lado traíamos la plata para sacarla, por otra parte seguíamos inyectando plata y era plata además que venía de Chile. O sea, no eran fondos que tenían un origen en una actividad en Estados Unidos, sino que eran dineros que salían de Chile, iban a Estados Unidos y después volvían nuevamente a Chile. Luego el 29 del 5 del 13 hay un cheque por 6.000, hay el 29 del 6 del 13, hay un cheque por 5.000, pero el 28 del 7, disculpe, el 17 del 7 del 13 hay un cheque por 3.270, pero el 28 del 7 del 13 hay un depósito por 2.500. Es decir, nuevamente, la razón de negocio, que el señor Fuentealba haya querido traer su dinero a Chile es una cuestión que la Fiscalía no cuestiona. Lo que se cuestiona es que la razonabilidad de esa traída pugna una lógica elemental con estos dineros que se depositaron en la cuenta del Banco HSBC. Por lo tanto, obviamente esas maniobras son maniobras que tienen por objeto ocultar el origen, es decir, se oculta el origen inicial y luego se aparenta, a propósito que en esta cuenta había más dinero de un origen que la Fiscalía no cuestiona que sea legal, se mezcla con los dineros de origen legal que tenía el señor Fuentealba en Estados Unidos y llegan a Chile ahora como dineros del Banco HSBC y no como dineros que provenían desde los actos ilícitos que se cometían en el territorio nacional. Y siguiendo con las cuentas, la cuenta B, que es la cuenta del Banco de Chile, terminada en 5989, que es una cuenta largamente tratada por el mismo señor Fuentealba, por el señor del Valle, por el señor Escobedo, por el señor Álvarez, etcétera. Cabe señalar que esta es la cuenta en que se depositaba el sueldo, cuestión que no ha sido controvertida por nadie en este juicio. Es la cuenta además desde la cual se pagaba la tarjeta de crédito por transferencia. Recordemos que la tarjeta de crédito, a lo menos la que estaba vinculada a esta cuenta, tenía pagos por transferencia, pagos y pagos por caja, pagos en efectivo. Es la cuenta además, y esto es relevante para los efectos de esta cuenta, que se podría decir que es la cuenta matriz de los efectos del lavado en este capítulo, es la cuenta además desde la cual se hacían inversiones en moneda nacional. Es decir, es la cuenta en la cual ingresaban dineros, se recepcionaban dinero. Más adelante vamos a ver cómo esta cuenta además recepcionaba dineros que provenían de otros depósitos en efectivos en otra cuenta,
Y esta cuenta además tiene movimientos que exceden con largueza, pero desproporcionadamente, lo que naturalmente debía ingresar esta cuenta. ¿Ya? En esta cuenta no me voy a detener uno por uno con los depósitos, porque la verdad sería redundar en aquello que parece evidente, pero quiero señalar algunas cuestiones en este caso. Desde el 13 de octubre, en el audio 5 de don Claudio Escobedo, se comienzan a analizar los movimientos de esta cuenta, y en particular se le vinculan a propósito de lo que establece el documento 123. En el audio 6 se continúa con este análisis, y lo que uno puede identificar más o menos lo siguiente. Se trata de transacciones realizadas mayormente o con mucha frecuencia en la sucursal Plaza Bulne, ¿ya? Y una sucursal Nueva Manquehue. Se trata de transacciones realizadas mayormente por funcionarios del Ejército de Chile. Se trata además de transacciones que tienen montos menores a aquellos que reportan que generan reporte de operación en efectivo. Recordemos que la UAF recibe reporte de operaciones sospechosas y reporte de operaciones en efectivo, y los reportes de operaciones en efectivo son las que después sirven de insumo para los efectos eventualmente de la información que hace la UAF al Ministerio Público. No tienen una periodicidad establecida, es decir, no tienen una cuestión que diga relación con que cada ciertos días. Son alternadas además, y esto es relevante, con depósitos de los bancos BCI y Scotiabank, es decir, tenemos depósitos en BCI, tenemos todavía Scotiabank, tenemos Banco de Chile. Otra cuestión que es muy indiciaria y que genera un indicio potente respecto de la ilicitud del origen de los recursos es que no provienen de otras cuentas del mismo imputado o la imputada, que es un ejercicio que realizó el señor Escobedo y realizó el señor Álvarez, y que no desmintió el señor del Valle. No hay giros en el cajero automático que justifiquen esto. Recordemos que en las dos cuentas no hay giros en cajero automático, no existen. Y lo otro que tenemos como característica que son fraccionados. Entonces, volviendo al señor Escobedo, a propósito de el señor Escobedo en este audio hizo un análisis de a qué correspondía esta cuenta, que era una cuenta que se refería al imputado. Él también hizo un cuadro con esta cuenta a propósito de los documentos que fueron ingresados y que emanan del tantas veces citado informe 69. Estos eran antecedentes que él filtró a propósito de la información que provenía desde los bancos. Y él dice, desde el minuto 56 en adelante del audio 5, dice, si mal no recuerdo, el antecedente que mandó la entidad bancaria de enero del 2010, pero creo que hasta el 2015. Cada entidad bancaria tiene su propia nomenclatura, por eso en algunos casos pueden variar, pero eso depende de la entidad bancaria. En este caso se hizo un filtro por fecha, por descripción, sucursal donde se realiza, los depósitos en efectivo, los montos. Por eso dijo el señor Escobedo que se habían incluido algunos depósitos en efectivo que obviamente después fueron descartados por la Fiscalía. ¿Ya? Entonces dice, esa observación que se pone al lado es porque en algunos casos la entidad bancaria remite los respaldos de los vouchers de depósito, donde se pueden identificar algunos nombres o algún antecedente que puedan servir para la indagatoria. Esta persona se le pregunta si estas personas tienen alguna importancia en la investigación, y él dice obviamente que son funcionarios del ejército, cuestión además que queda respaldada por el documento 173 y por el documento 60J que fue presentada por parte de la Fiscalía. Él también señala que las iniciales, que hay una persona que se trataba de Rodolfo Hidalgo, Mauricio Vera, señor Carlos Salvador, etcétera. También hace referencia al señor Ernesto Allende, que es una persona que declaró que fue testigo de la defensa, en la cual además no se le hizo ninguna pregunta en este sentido. Entonces, lo que es relevante para estos efectos, se le pregunta a qué importancia tienen los depósitos en efectivo, y dice el señor Escobedo, dice, minuto 5:22, dijo que cuesta seguirle el rastro porque no hay un respaldo posterior a esto. No como un cheque donde uno le puede hacer el seguimiento o trazabilidad de la operación. En este caso, no hay justificación económica, digamos, de estos movimientos de respaldo más que la operación propiamente tal. Su señoría, disculpe, un paréntesis. ¿Vamos a hacer algún receso? ¿Hasta qué hora vamos a seguir? Yo puedo seguir, tengo para harto rato, pero lo que usted diga. Ya. No, lo que pasa es que hoy día tenemos audiencias cortas también a las 13 horas. Entonces igual queríamos parar un poco antes de lo habitual. Pero son las 10:30. Tenemos dos opciones. O hacemos un receso corto y seguimos por media hora más, Me puedo o seguir de largo nomás. hasta las 11 y Sí. ahí ya. ¿Hasta qué hora?
hasta las 11, ¿Ya? ¿me parece? No, Ahí sí, entonces hacemos el receso hasta mañana. puedo seguir hasta esa. Adelante. Entonces. Ya. Y entonces, Perdón, pero antes de que comience, si necesita salir, puede hacerlo. Yo le autorizo y voy a dejar constancia de que ha salido y luego su regreso, no, no hay, no. Hasta las 11 vamos a seguir y luego receso hasta mañana. Continúa entonces, fin. ya. Bueno, el señor Escobedo, que fue el que hizo estos cuadros que fueron presentados, cuadros de inversiones, depósitos en efectivo, etcétera, señala que estos cuadros son obtenidos desde la fuente de información, que es la fuente que él tuvo desde el banco. Cabe señalar además que este informe, que es el informe 69, fue hecho en el marco de la investigación que realizó la jurisdicción militar, que obviamente que son informes que tenemos, que el mismo señor del Valle los destacó, elogió como informes largamente detallados y que se referían a la información. Tenía algunas diferencias, pero nunca no se planteó ninguna diferencia respecto a la exactitud y la integridad de los antecedentes contenidos en esto. Ya, a propósito de esta misma cuenta también, el señor Álvarez, en su exposición inicial, el audio número 1, minuto 12:07 en adelante, se refirió a esta como que era una cuenta bipersonal, que estaba a nombre de señor Fuente Álvarez, la señora Pinochet. Dijo que era una cuenta que él denominó principal, porque ahí se le abonaban los sueldos, remuneraciones como funcionario público, como comandante y jefe del ejército. También mencionó que en esta cuenta se depositaban los arriendos y que él señaló que tenía los antecedentes para el efecto de establecer que en esta cuenta se depositaban los sueldos de este señor. Y lo que es relevante para los efectos de lo que pretendemos acreditar en este caso, que en el audio 4 del señor Álvarez, se refiere al minuto 34 en adelante, se refiere a por qué, a propósito de la mezcla de los recursos. Él dice que es una cuenta en la cual la inyección de dinero se hace en valor de las operaciones legales y de los fondos ilícitos para poder confundir directamente y mezclar estos fondos y pasar desapercibido completamente. Directamente es más complejo para una persona, para un ente persecutor, en este caso nosotros, que tenemos que hacer los análisis correspondientes para poder hacer las separaciones, básicamente para poder determinar, porque en una primera instancia estamos hablando solamente de ingresos ilícitos. Y él lo relacionó también lo que tiene que ver con las tipologías, es decir, la tipología, a propósito de la tipología de fraccionamiento, y él también en el minuto 35 dice que la mezcla de capitales lícitos con ilícitos es una tipología que está definida en el lavado de dinero en Chile y en el extranjero. Él vuelve a señalar esta cuenta a propósito de su audio número 27. Él en el minuto 6:28 en adelante vuelve a referirse a esta cuenta. Dice básicamente que era la cuenta donde se depositaron diversos ingresos, lícitos e ilícitos. Cabe señalar que si bien esta cuenta no es la cuenta que registra mayor cantidad de operaciones en efectivo directamente, sí es la cuenta que es receptora de otras operaciones en efectivo, a las cuales nos vamos a referir en adelante, es la cuenta además de la cual se hacían inversiones y además es la cuenta que permitía que el sueldo del comandante en jefe, que era reemplazado por los dineros en efectivo que ingresaban de todas las formas anteriormente descritas, pudiese ser utilizado para actividades neutras o presuntamente lícitas. Por lo tanto, obviamente que una cuenta que es muy importante en ese sentido. La tercera cuenta que está sostenida es la cuenta corriente dólar del Banco de Chile, termina en 9410. Bueno, en esta cuenta, que tiene apertura desde febrero del 2011, se observan los movimientos que el señor del Valle denominó sutilmente como disponibilidad de fondos en efectivo que Juan Miguel Fuentealba depositó en la cuenta corriente, que fue en definitiva la denominación que le dio a los gastos reservados que eran de disponibilidad del señor Juan Miguel Fuentealba Poblete, que depositó en su cuenta corriente. Lo que pasa es que omitió lo de los gastos reservados, pero él denominó como disponibilidad de fondos en efectivo, como si los dineros aparecieran solos. Esta cuenta fue tratada por el comisario Escobedo, fue tratada en el audio 8 en adelante, audio 8 y audio 9. Se lo relaciona además con el documento 334 que fue presentado, que es este anexo del informe de 69 que es incorporado. Y lo relevante que tiene esta cuenta, que en esta cuenta es una cuenta
que fue utilizada para movimientos de colocación, es decir, en esta cuenta se ingresan dineros que provenían directamente del delito base. En esta cuenta además se ingresaban los dobles pagos de exceso de equipaje, se ingresaban los dineros del per diem, se ingresaban además los dineros de los viáticos que ya habían sido cubiertos por otro ejército o o por los gastos reservados, etcétera. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de una cuenta que tenía incorporación de dólares de diversa naturaleza. En esta cuenta, además del señor Álvarez, del señor Escobedo, se refirió el señor Álvarez en el audio 27, que es un audio del 21 de noviembre del 2023. Se le preguntó en el minuto 3:53 qué cuestiones relevantes respecto al delito de lavado de dinero habían en esta cuenta, y él dice textualmente, minuto 4:08, como lo vimos los días anteriores, el análisis de la cuenta de moneda extranjera, el señor Fuentealba registra una serie de depósitos de efectivo por montos inferiores a los montos umbrales de reporte, y lo de ello es que la operación anterior a la venta, por ejemplo, de divisa el día 7 de diciembre, es un depósito en efectivo por $320. Esto fue lo que ya señalé anteriormente con respecto a esta cuenta, es decir, la incorporación de dineros en esta cuenta, dólares, permitía posteriormente venta de divisas o la generación de inversiones en dólares que luego permitían que estas inversiones, cuando se liquidaban, permitían obviamente aparentar que eran dólares que tenían un origen trazable, inversiones en el Banco de Chile, y permitían además que esto se incorporara ya, se reiterara su incorporación en el mercado económico formal con un título que era inversiones en valores. En el audio 7 de don Cristian Álvarez también, por ejemplo, y aquí solamente voy a mencionar algunos de modo ejemplar para no ser reiterativo, porque en general todos comparten las mismas características. Por ejemplo, el señor Álvarez se refirió respecto al documento 123, página 146, cartola 12 del 12, periodo 30 del 12 al 28 del 12 del 12. Por ejemplo, en esta cartola habían 4 depósitos en efectivo. Entonces, obviamente, desde el punto de vista del delito, era una cuestión importante. De hecho, el señor Álvarez dice, minuto 10:39, siempre nos llama la atención por qué no se hace todo de una sola vez. Nos ahorramos tiempo, son depósitos que no, a ver, como las señales de alerta se definen, son operaciones que carecen de ser normales, son inusuales, es decir, 4 operaciones de depósito en un solo mes. Dice, sigue, entonces por eso son necesariamente operaciones que deben ser analizadas con profundidad, porque realmente llama la atención, y los compliance o los oficiales de cumplimiento dentro de sus organismos tienen protocolos que deben ser detectados de estas operaciones porque no cumplen con la normalidad de acuerdo a la naturaleza de la operación. Entonces tenemos operaciones que se hacen el mismo día, claro, y si yo las puedo ver desde distintos puntos de vista, ¿es ilegal hacerlo? Él dice, no es ilegal hacerlo, pero carece de ser una operación, es inusual. Luego él siguió analizando esto, por ejemplo, en el audio 8, se refirió a la página 137 del documento 123, la cartola 9, se siguió refiriendo, por ejemplo, se refirió a un depósito del 2 de septiembre del 2013, un depósito en efectivo por $802. Se refirió, por ejemplo, de otro depósito en efectivo del 4 de septiembre, mismo mes, misma cartola, mismo año, por $200. Y él dice nuevamente, son nuevamente 2 depósitos que llaman la atención, nuevamente de forma mensual, de forma fraccionada, se van abonando en las cuentas. Es decir, como lo señalamos el día anterior, este es un ejemplo de cómo la persona prácticamente cada 2 días iba al banco a hacer depósitos, incluso en este caso a la misma cuenta. Luego sigue en la página 136, cartola de moneda extranjera. Ahí nuevamente hay una cuestión que es relevante, que estamos hablando de la cartola 10, y en esta, ¿qué es lo que tiene importante? Que esta cartola parte ese mes con $26, es decir, la cartola ya se le había sacado el dinero para los efectos de hacer inversiones, pero se hace un depósito en efectivo el 7 de octubre por $203, después tiene otro depósito en efectivo el 11 de octubre por $74, tiene otro depósito en efectivo por 11 de octubre por $963, otro depósito en efectivo el 17 de octubre por $100, otro depósito en efectivo el día 18 por $76, es decir, 5 depósitos en efectivo en un solo mes en una misma cuenta, es decir, la cuenta que partía con un saldo bastante bajo, se le inyectaba dinero en depósitos en efectivo,
de forma tal que estos depósitos en efectivo posteriormente permitían hacer inversiones en dólares, lo que permitía la operación que le señalé anteriormente de justificar con un título del Banco de Chile, inversiones en valores, cuando estos dólares tenían que ser utilizados, por ejemplo, para compra de autos u otras cuestiones similares. Sigue refiriéndose después el perito, por ejemplo, tenemos en la cartola el 12 de noviembre tenemos un depósito en efectivo de $682, el 14 otro depósito en efectivo de $306, el 15 de noviembre de ese año un depósito en efectivo de $270, 19 de noviembre un depósito en efectivo de $218, el mismo 19 otro depósito en efectivo de $300, y el 28 de noviembre otro depósito en efectivo de $151. Es decir, tenemos una asistencia recurrente que escapa obviamente de toda razón de negocio de ir al banco con esa habitualidad, y lo que se lee y fluye de todo esto es fraccionamiento. Es decir, la persona dolosamente fracciona los dineros que recibe ilícitamente y los ingresa al sistema económico formal. Y disculpe que sea reiterativo con esto, pero se evidencia de cada operación la intención de fraccionar. Y la intención de fraccionar, que una forma habitual, se evidencia, y con esto me adelanto un poco, no solamente los depósitos de dinero en efectivo, sino que se evidencia también el fraccionamiento en los pagos de la tarjeta de crédito, en los pagos de la señora Patricia Ortega, en los pagos del matrimonio, etcétera. O sea, nunca las cosas se pagaban de una sola vez, siempre se pagaban fraccionadas. Su señoría, y esto sigue en adelante. Además, habían operaciones que eran de venta de dólares, es decir, los dólares que se depositaban, luego se vendían y podían ser incorporados. Existen, por ejemplo, el 3 de diciembre del 13 tenemos depósito en efectivo $1,151. Al otro día un depósito en efectivo de $49. El mismo día un depósito en efectivo que dice relación con una liquidación de $22,471 que proviene del Banco de Chile. Y aquí se evidencia claramente lo que era la apuesta de negocio, es decir, incorporo, retiro mi inversión y voy ganando dinero. Y en ese mismo audio, minuto 18:45, el señor Álvarez hace un análisis ya un poco más general a propósito de lo que uno puede esbozar y que ahora además resulta tan claramente evidente. Dice, en términos generales podemos observar que principalmente la cuenta se alimenta de depósitos en efectivo y en ciertas partes a través de algunos depósitos con documentos que se pueden asimilar a pagos de viáticos y algunos documentos que vienen de la cuenta del banco HSBC en Estados Unidos. Pero principalmente dice los depósitos en efectivo que estuvieron prácticamente presentes todos los meses. ¿Y qué es lo que dice Álvarez? Dice de forma fraccionada y, como lo he venido diciendo en todo momento, forma fraccionada y fondos que fueron utilizados principalmente en inversiones, y un par de documentos de cheques que giraron dólares, estos documentos que iban para compra de autos, por ejemplo. Entonces, si uno puede observar que cuando hay una liquidación de dólares, aparecía como una inyección de dólares a la cuenta de una forma supuestamente ilícita, es decir, de repente la cuenta aparecía con una cantidad de dólares, por ejemplo, estos $22,471, pero estos dólares que supuestamente de un origen legal eran dólares que venían con mezcla de los dólares que venían anteriormente separados. Y cuando hablamos de mezcla, lamentablemente hablamos que, a propósito de la fungibilidad del dinero, no es posible diferenciar cuál peso es lícito y cuál peso es ilícito, porque además, como todo genera, como la disponibilidad de mayores fondos genera mayor rentabilidad, obviamente esto dice relación con la misma operatoria del lavado de activos. Ahora, su señoría, y yo creo que voy a terminar con esto, quiero referirme a una cuenta que quizás ha sido menos tocada, pero es súper relevante respecto a reforzar la forma como se le da el dinero en este caso, que es la letra D, que es la cuenta terminada en 7991 del Banco de Crédito de Inversión a nombre del señor Fuente Alba. En esta cuenta se utilizaba, una cuenta que era utilizada para pagar la tarjeta de crédito vinculada, y era una cuenta que tenía una operatoria que era súper clara. Era una cuenta que generalmente no tenía dinero, porque como no tenía los ingresos de sueldo y no se depositaban viáticos ni nada, se le depositaba en efectivo y de ahí fluían hacia otras cuentas. Entonces, aquí, por ejemplo, el
28/9/2010, si uno revisa la cartola de esta cuenta que fue incorporada, hay un depósito de efectivo por caja por 400.000 pesos. El saldo anterior de esa cuenta, antes del depósito, era de 1.454 pesos, es decir, el señor Fuentealba se encontraba que esta cuenta estaba sin dinero, se le depositaba en efectivo. ¿Y qué permitía eso? Que, por ejemplo, el mismo 28/9 se pudiese pagar la tarjeta de crédito por 85.000 pesos. Y donde está la operación ya evidente del lavado de activos, es que luego, como quedaba un saldo de 316.454 pesos, el 30 de septiembre se transfería ese dinero a otra cuenta del señor Fuentealba. Es decir, si esto hubiese sido una operación normal en que una persona quiere depositar su dinero lícito en una cuenta, ¿por qué no la deposita directamente en la cuenta que tenía que depositar? ¿Por qué hace este paso por la cuenta del Banco de Chile? Entonces, ¿qué es lo que genera con esto? Que cuando la otra cuenta recibe el dinero, es una transferencia y no un depósito en efectivo. Ya, y queda en evidencia que se deposita el 28, el mismo 28 se paga la tarjeta de crédito y el 30 la plata se va a otra cuenta. Sigo con otras operaciones de esa naturaleza. El 13 de enero del 2011 hay un depósito en efectivo por caja por 200.000 pesos. ¿Cuál era el saldo de la cuenta previo al depósito en efectivo? Cero. ¿Para qué se hace ese depósito en efectivo? Porque había que amortizar la línea de sobregiro y cubrir 190.918, es decir, se utiliza en este caso este salvataje en efectivo para los efectos de poder mantener la cuenta corriente. Ya. ¿Había una razón de negocio? Sí, había una razón de negocio para los efectos de sostener esta cuenta que permitía las operaciones como la que señalé anteriormente. Ahí, por ejemplo, el 11/7/2011, esta cuenta tenía 45.000 pesos, se le deposita en efectivo el mismo 11/7/2011, sucursal Plaza Bulne, la misma sucursal que queda cerca de la sucursal del Banco de Chile, funcionarios del Ejército, probablemente, 220.000 pesos y la cuenta queda con 261.000 pesos, lo cual permitió además el pago de las comisiones respectivas de esta cuenta. Y luego esta cuenta no tiene movimientos sustanciales, pero el 10/8/2011, es decir, menos de 20 días después, salen de esta cuenta, recordemos que habían depositado 220, el 10/8/2011 salen de esta cuenta 200.000 pesos. ¿Dónde van? O a una transferencia a otra cuenta del mismo señor Fuentealba. Es decir, se dio una vuelta, depositó en efectivo en un banco para aparecer en el otro banco con una origen transferencia. Y tenemos otra circunstancia, por ejemplo, el 4 de noviembre del 2011 tenemos un depósito en efectivo sucursal Nueva Manquehue por 366.000 pesos. ¿Cuál era el saldo previo de la cuenta? Eran alrededor de 4.000 pesos, es decir, este depósito permitió que la cuenta posteriormente funcionara. 7 de marzo del 2012, depósito en efectivo de 40.000 pesos. ¿Cuál era el saldo anterior de esta cuenta? 3.557 pesos. ¿Y qué es lo que permitió eso? Cubrir la comisión por una comisión. Esta cuenta después no tiene grandes movimientos, sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, el 4 de... Y después viene una serie de movimientos que son importantes. Por ejemplo, el 22/10/12 se realiza un traspaso de esa cuenta de 1 millón de pesos a propósito de los dineros que se habían juntado en esa cuenta. Luego, el 23/10/12 hay un depósito en efectivo por caja de 280.000 pesos, sucursal Plaza Bulne. El saldo anterior eran 6.000 pesos. Esto permite cubrir la comisión por plan de la cuenta corriente, pero el 29/10/12, es decir, 6 días después, se le depositaron 200.000 pesos, lo cual permitió que los 280.000 más los 200.000 permitieron generar un saldo de esa cuenta de 482.598 pesos. ¿Y qué es lo que me permitió con ese dinero? Que luego el 4/12/12, sin que hayan mediado movimientos que no hayan sido de cuestiones mínimas, se produjo una transferencia a otro banco en línea por 475.000 pesos. Es decir, se fraccionaron dos depósitos en efectivo para los efectos de posteriormente tener la posibilidad de hacer un depósito, una transferencia a otro banco en línea, en vez de ir a depositar directamente ese dinero a ese banco. Luego ese mismo 4/12, el mismo 4/12/12, como la cuenta quedó en 3.245 pesos,
nuevamente un depósito en efectivo, ahora por 600.000 pesos. ¿Qué es lo que generó eso? Que el saldo que era de 3.245 ahora es un saldo de 603.245. ¿Qué es lo que posibilitó esto? Que el 10 del 12 del 12 se realizara un traspaso a otro banco en línea por 303.000 pesos. Es decir, en vez de ir a depositar directamente a ese banco, se hace una operación de disimular el origen, hacerlo pasar por una cuenta y se va a depositar a otro banco. Y como quedó un saldo, luego de esos 303.245 pesos, ¿qué es lo que se hace el 17 del 12 del 12? Se transfieren 300.000 pesos. ¿A quién? Al mismo señor Fuente Alba. Es decir, el mismo señor Fuente Alba que depositó antes dinero en efectivo en esa cuenta, ahora lo traspasa a otra cuenta del mismo. Y como traspasó ese dinero a otra cuenta del mismo, quedó con saldo cero. Pero, ¿qué sucede? El mismo 17 del 12 del 12 se hace un depósito en efectivo de 400.000 pesos, lo cual permite nuevamente que la cuenta vuelva a 400.000 pesos. ¿Qué es lo que posibilitó esto? Que la cuenta después generara un saldo que permitió cubrir cheques y posibilitó además que el 14 del 1 del 13, nuevamente desde esa cuenta se pudiesen transferir 880.000 pesos a otra cuenta del señor Fuente Alba. Perdón, Y dijo 14 del 1 del 13. sí, es una transferencia, dije. Sí, no, sí era Sí, la fecha. sí, Ya. 14 del 1 del 13. Y luego, como la cuenta quedó en 1.629 pesos, el mismo 14 del 1 del 13 hay un depósito en efectivo por 500.000 pesos, es decir, nuevamente tenemos la misma modalidad, la cuenta va quedando en cero, se le deposita en efectivo. ¿Y qué es lo que se hace con eso? 16 del 1 del 13 se transfiere al señor Fuente Alba nuevamente a otra de sus cuentas, es decir, nuevamente, en vez de ir a depositar el dinero en la cuenta, ir a hacer la operación directamente de colocación, se hace una maniobra de simulación de depositar el dinero primero en una cuenta para transferirlo a nuestra cuenta y que en esa cuenta no apareciera como depósito en efectivo. Por eso uno ahora puede entender por qué en la cuenta principal del señor Fuente Alba habían pocos depósitos en efectivo, a diferencia de la cuenta de la señora Pinochet, porque muchos depósitos en efectivo de esta cuenta se hacían en otras cuentas para luego traspasarlo. Y en esta transferencia al señor Fuente Alba del 16 de enero del 13 por 500.629, la cuenta quedó en 1.000 pesos. Pero ¿qué es lo que se hace? Nuevamente, al día siguiente va y se deposita 600.000 pesos y la cuenta queda de nuevo 601.000 pesos. Y luego hay otro depósito en efectivo. Tenemos el depósito en efectivo del 17 del 1 del 13, hay otro depósito en efectivo el 22 del 1 del 13 que permite que la cuenta genere un saldo de 1.021.000 pesos con dos depósitos en efectivo. ¿Qué es lo que se hace con estos 1.021.000 pesos? El 24 del 1 del 13, 2 días después, se transfiere a otra cuenta del señor Fuente Alba 1.020.000 pesos. Es decir, la maniobra de disimulación para los efectos de ahora de que estos dos depósitos en efectivo aparezcan en la otra cuenta como transferencias y no como depósitos en efectivo y no generar obviamente una alerta. Bueno, como nuevamente la cuenta queda en 1.000 pesos, el 24 del 1 del 13, se le deposita el 25 del 1 del 13 140.000 pesos en dinero en efectivo. La cuenta tiene 141.000 pesos. ¿Y qué es lo que se hace? El 29 del 1 del 13 se transfiere nuevamente a otra cuenta del señor Fuente Alba 100.000 pesos. Es decir, se va repitiendo la operatoria, pero de forma calcada. Luego, el 5 del 3 del 13, la cuenta estaba en 32.311 pesos. Se le depositan dinero en efectivo por 500.000 pesos. ¿Y para qué se le depositan? Porque había que cubrir cheques. Se cubren dos cheques, dos de 150, y como quedaba un saldo de 232.311, nuevamente traspaso a otra cuenta del señor Fuente Alba por 200.000 pesos. Ya, nuevamente la cuenta queda con este saldo de 32.311. ¿Qué es lo que se hace? Depósito en efectivo, entonces se genera nuevamente un saldo de 102.000 pesos. Luego se hace otro depósito en efectivo el 24 del 7 del 13 por 405.000 pesos. Se hace otro depósito en efectivo del 28 del 8 del 13 por 150.000 pesos. Se hacen otro depósito en efectivo, entre medio hay unos cobros de cheque, etcétera.
se hace otro depósito en efectivo del 7 del octubre del 13 por 164.800, lo cual permite generar además un saldo de esta cuenta de 308.784. Se hace un pago mínimo de una tarjeta de crédito y además se permite que se pague un cheque por caja por 286.000 pesos. ¿Qué sucede después con esta cuenta? Que no hay más depósitos en efectivo. O sea, el 2014 esta cuenta no tiene depósito en efectivo, porque se había agotado el flujo del dinero en efectivo. No era necesario hacer tanta maniobra para el efecto de depositar el dinero en efectivo, que como dijo el señor del Valle, infinitamente podría depositarse y generar maniobras de lavado de dinero. Entonces, sin embargo, lo que uno observa por parte de las preguntas, por ejemplo, la defensa de esta cuenta, y con esto voy a ir terminando, su señoría, es que, por ejemplo, al señor Escobedo, el 2 de noviembre del 2012, se le preguntaron a propósito de esta cuenta en general por movimientos que no formaban parte de la acusación. Es decir, se le preguntaron como las personas, es como cuando uno le pregunta, cuando uno va a una fiesta y pregunta al dueño de casa por los que no estaban invitados a la fiesta. Entonces, aquí se le pregunta por los que no estaban invitados a la fiesta. Entonces, esto es lo mismo que uno vaya a un juicio por homicidio y la defensa justifique que el homicida no mató a otra persona, pero no a la víctima. Entonces, el señor Escobedo, una de las cuestiones que es relevante en ese sentido que señaló, es que en estos casos, en este caso, que es bastante paradigmático, habían depósitos en efectivo que se mezclaban con otros dineros, como además se sucede en las cuentas anteriormente señaladas. Y con esto sí termino efectivamente, el señor del Valle, cuando se refirió a esta cuenta al Banco BCI, el 18 de enero del 2024, dijo una frase como, mire, en general dijo, todas las cuentas y los depósitos son marginales, dijo. Dijo, se trata de pequeños movimientos atomizados. ¿Y qué es lo que el significado de la palabra atomizar? Dividir algo en partes sumamente pequeñas. Y cuando uno le escucha esta frase del señor del Valle de que son movimientos marginales, entonces uno, ¿será tan marginal esta cantidad de dinero? Entonces solamente termino citando unos números. En Chile, el año 2010, el sueldo mínimo eran 172.000 pesos. Cuando el señor Fuentealba sale del ejército, el sueldo mínimo eran $225.000, 225.000 pesos. Por lo tanto, no puede considerársele estas cifras como algo atomizado y cifras marginales si era el sueldo mínimo que se pagaba en Chile en esa época. Ya, uno podría decir, está bien, era el sueldo mínimo. ¿Cuál era el sueldo mínimo que se pagaba en el ejército al cuadro permanente en esa época? Información que está por transparencia en la página del Ejército de Chile, 550.978 pesos. Es decir, había muchos de estos movimientos que fraccionados significaban lo mismo que se pagaba a un soldado del Ejército de Chile en un mes. Eso es todo por hoy día, su señoría. Gracias. Bien, entonces conforme lo que ya habíamos señalado de la programación y tenemos la audiencia, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Mañana retomamos entre 9 y 9:30 de la mañana. Hasta luego.